si 3I Atlas estuviera apuntando a Júpiter? La pregunta parece exagerada, casi incómoda, como si tocara un límite entre lo posible y lo improbable. Pero justo por eso funciona. Porque cuando un objeto interestelar entra al sistema solar, todo lo que creíamos predecible se vuelve incierto. 3I Atlas no nació aquí. Viene de otra estrella, de un entorno que jamás veremos de cerca. Sus movimientos, su composición y su comportamiento cargan la historia de un viaje que comenzó millones de años antes de que la humanidad existiera. Imaginar, solo por un momento, que su trayectoria pudiera alinearse con Júpiter es abrir una puerta a un escenario extremo, una coincidencia tan precisa que obligaría a revisar cada cálculo, cada dato y cada posibilidad física, no como un hecho, sino como un ejercicio para entender hasta dónde puede llegar la ciencia cuando enfrenta a un visitante que no sigue las reglas habituales. En esta hipótesis, el interés no surge del miedo, sino del misterio. Júpiter es el guardián del sistema solar, un gigante cuya gravedad domina una región completa del espacio, y alrededor de él orbitan mundos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida: océanos ocultos, química profunda, energía interna, hielo que respira. Entonces, cuando planteamos esta pregunta, no buscamos una respuesta definitiva, sino una exploración. ¿Qué significaría que un objeto interestelar, por pura coincidencia, cruzara el dominio gravitacional de Júpiter? ¿Qué procesos reales entrarían en juego? ¿Cómo reaccionarían los astrónomos? ¿Y sí? No anuncia un peligro ni un destino, sino una oportunidad para observar la ciencia con otros ojos. Antes de seguir, dale like al video y cuéntame, ¿desde qué país nos estás viendo? Imaginemos un escenario hipotético. Un objeto interestelar recién descubierto, 3I Atlas, cruza el cielo con una velocidad que desafía todo lo familiar. En la realidad, su trayectoria es hiperbólica y no representa ninguna amenaza. Pero en este ejercicio teórico, nos preguntamos qué pasaría si los cálculos mostraran una alineación inesperada rumbo a Júpiter. No se trata de predecir ni de anunciar nada, sino de usar esta posibilidad para entender cómo se estudian las órbitas, cómo funcionan las aceleraciones no gravitacionales y por qué un planeta gigante puede cambiar por completo el destino de todo lo que pasa cerca de él. La ciencia avanza preguntándose lo improbable. Un pequeño cambio en la liberación de gas, una variación mínima en el brillo, un ajuste matemático después de nuevas observaciones. Cualquier detalle puede alterar la interpretación de una trayectoria. Por eso, si un objeto interestelar mostrara una coincidencia extrema en dirección a Júpiter, aunque fuera solo una hipótesis, los astrónomos se verían obligados a examinar cuidadosamente el fenómeno. Júpiter tiene la capacidad real de desviar, frenar o acelerar objetos que se acercan, y además alberga lunas que podrían esconder ambientes donde la química compleja evoluciona sin descanso. En esta historia hipotética, partimos de un momento completamente real: la detección de 3I Atlas en julio de 2025. Aquella madrugada, cuando el sistema automático del proyecto Atlas marcó un punto débil moviéndose entre las estrellas, nadie imaginaba que se convertiría en el tercer visitante interestelar identificado por la humanidad. Su brillo era tenue, su rastro imprimía una curva rápida y su comportamiento coincidía con lo esperado para un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar. Los primeros cálculos mostraban una órbita hiperbólica casi perfecta, la firma matemática de un viajero que entra, pasa y se va, para no volver jamás. Hasta aquí, todo dentro de la física conocida. Pero en este escenario hipotético, lo que transforma la historia no es la detección, sino la pregunta: ¿qué pasaría si, conforme se acumulan observaciones, surgiera una coincidencia extremadamente precisa rumbo a Júpiter? En la vida real, los astrónomos analizan cada nueva imagen para refinar la órbita. Cada dato reduce la incertidumbre, como si miles de pequeños hilos invisibles ajustaran la curva exacta del movimiento. En nuestro ejercicio, ese refinamiento revela poco a poco algo inesperado: la trayectoria proyectada, bajo ciertas condiciones teóricas de aceleración no gravitacional, parecería aproximarse de forma significativa al dominio gravitacional del gigante.
Joviano hacia mediados de marzo de 2026. No se trata de afirmar que esto esté ocurriendo, sino de explorar cómo funcionaría. Las ciencias y la matemática comenzara a sugerir una alineación estadísticamente rara. En dinámicas orbitales, una coincidencia así no implica intención ni destino, pero sí una oportunidad extraordinaria para estudiar fenómenos que raramente coinciden en tiempo y espacio. A medida que esta proyección hipotética se vuelve más clara, los investigadores imaginan cómo reaccionarían si un objeto interestelar pareciera coincidir con Júpiter, dentro de una distancia cercana a decenas de millones de kilómetros. Esa separación sigue siendo enorme, pero en dinámicas celestes es suficiente para activar el interés científico. Júpiter es una fuente masiva de gravedad, un núcleo dinámico que afecta profundamente a todo lo que pasa cerca de él. Su influencia puede alterar trayectorias, modificar velocidades y crear interacciones temporales con su magnetosfera. Pensar en un visitante interestelar aproximándose a ese entorno, aunque sea solo un ejercicio teórico, es abrir la puerta a una avalancha de preguntas reales. ¿Cómo responderían los modelos numéricos? ¿Qué tipo de perturbaciones aparecerían? ¿Qué señales buscarían los astrónomos? En esta primera parte, el análisis se enfoca también en el comportamiento natural de los objetos helados. Un visitante interestelar, al acercarse al Sol, comienza a liberar gas de manera progresiva. Hielo que llevaba millones de años congelado se sublima por primera vez, formando jets que empujan el objeto de forma leve pero medible. En la mayoría de los cometas, estos jets producen aceleraciones caóticas, difíciles de predecir. En este escenario hipotético, la pregunta científica sería qué pasaría si los jets no fueran completamente aleatorios y, dentro de las posibilidades físicas, generaran una modificación minúscula pero sostenida en la trayectoria. No porque el objeto quiera ir a Júpiter, sino porque la física permite, en teoría, que un patrón suficientemente persistente de expulsión de gas desvíe una órbita en dirección inesperada. La ciencia real ya ha documentado aceleraciones no gravitacionales en cometas, así que la pregunta aquí no es si es posible, sino cómo se vería un caso extremo pero aún basado en la física conocida. Esta línea de análisis lleva inevitablemente a Júpiter y a sus lunas. En nuestro escenario teórico, un acercamiento relativo al planeta permitiría estudiar cómo la magnetosfera joviana captura temporalmente partículas, cómo se distribuyen los granos de polvo y cómo, en teoría, podrían interactuar con la superficie helada de mundos como Europa, Ganímedes o Calisto. Estas lunas han sido estudiadas durante décadas por su enorme potencial astrobiológico. Bajo sus capas de hielo existen océanos líquidos calentados por fuerza de marea, ambientes donde la química podría evolucionar de formas que aún no comprendemos del todo. Pensar en un objeto interestelar acercándose al entorno de estas lunas, aunque sea una coincidencia hipotética, plantea un escenario ideal para explicar qué datos buscaría un astrónomo, qué instrumentos serían útiles y qué información se podría extraer de la composición del visitante. El misterio surge, entonces, no de la idea de intención, sino de la precisión. En astronomía, cuando una trayectoria coincide con otra región del espacio de manera excepcionalmente ajustada, incluso sin interacción directa, la comunidad científica presta atención. No porque exista un significado oculto, sino porque los encuentros improbables revelan dinámicas profundas. En este escenario, la alineación hipotética con Júpiter se convierte en un laboratorio natural para analizar cómo un objeto interestelar cambia al enfrentarse a un entorno tan extremo. La intensidad de la radiación, el aumento de temperatura, la desgasificación acelerada, la fragmentación potencial y la interacción con campos magnéticos son procesos que pueden estudiarse sin necesidad de que el encuentro sea real. Cada uno ilumina un aspecto de la física que normalmente no podemos observar en condiciones tan controladas. Esta parte 1 establece así el corazón del escenario. Un visitante interestelar real, una trayectoria inicialmente simple, un refinamiento hipotético que sugiere una coincidencia estadística notable y un acercamiento teórico a Júpiter que abre una puerta científica enorme. Todo dentro del marco de la física conocida
sin ficciones y sin suposiciones extraordinarias. Solo un «y sí» usado como herramienta para explorar el universo con mayor profundidad. En este escenario hipotético, el interés científico no surge de un anuncio extraordinario, sino de una coincidencia matemática que desafía lo común. Cuando un objeto interestelar entra al sistema solar, su trayectoria suele ser sencilla de describir. Una curva abierta, un paso breve cerca del Sol y una salida definitiva hacia el espacio profundo. Pero en esta historia teórica, las nuevas mediciones revelan algo que sorprende incluso a los astrónomos más experimentados. Un refinamiento orbital que sugiere una alineación estadísticamente improbable con la región dominada por Júpiter. No es una predicción real ni un cálculo observado, sino una ventana para entender cómo los números gobiernan los movimientos celestes. La pregunta científica que surge es evidente. ¿Qué tan improbable sería que un visitante de otra estrella pasara tan cerca de la influencia del planeta más grande del sistema solar sin que existiera ningún tipo de intervención externa? Para entender esa improbabilidad, primero imaginemos cómo se calcula una órbita. Cada noche, telescopios alrededor del mundo capturan imágenes del objeto. Su posición cambia ligeramente en el cielo, y esos cambios alimentan ecuaciones que describen su movimiento tridimensional. Cuando el objeto está muy lejos, los errores son grandes. Conforme se acerca, los márgenes se reducen. En esta hipótesis, a medida que 3I Atlas atraviesa el sistema solar interior, los modelos empiezan a mostrar que, si los jets de gas producen una aceleración pequeña pero sostenida, su trayectoria podría proyectarse hacia una región cercana a Júpiter. Esta idea no implica intención ni dirección consciente, sino una concatenación extrema de condiciones físicas. Los cometas reales ya han mostrado aceleraciones no gravitacionales en múltiples ocasiones, así que el desafío científico radica en cuantificar ese comportamiento dentro de un escenario límite. En nuestro ejercicio teórico, el número que aparece en las simulaciones es sorprendente. Una probabilidad cercana a 0.04% de que un objeto interestelar, con parámetros iniciales semejantes, terminara en una trayectoria tan cercana al dominio gravitacional de Júpiter. Este valor no es una medida real, sino un ejemplo construido para mostrar cómo los científicos analizan la rareza de ciertos eventos. La baja probabilidad no implica que algo misterioso esté ocurriendo, simplemente refleja lo vasto y lo impredecible que puede ser el cosmos, cuando millones de variables interactúan. Para los astrónomos, un evento tan improbable sería una oportunidad extraordinaria, no un motivo de alarma, porque revelaría una configuración dinámica que pocas veces podría estudiarse con tanta claridad. Este ejercicio también permite explicar cómo funcionan las fuerzas que modifican la órbita de un objeto. La gravedad del Sol domina el movimiento de 3I Atlas, pero a medida que se acerca, la sublimación de hielo genera chorros de material que actúan como pequeños motores naturales. La orientación, intensidad y duración de estos jets determinan si la trayectoria se desvía un poco hacia un lado o hacia otro. En la mayoría de los casos, estas aceleraciones son aleatorias, pero en este escenario hipotético surge la pregunta científica. ¿Qué pasaría si, dentro de los límites de la física real, un patrón de expulsión de gas fuera lo suficientemente persistente para crear un desvío acumulado que apuntara hacia Júpiter? La posibilidad no contradice ningún principio físico, simplemente es una coincidencia extrema. A medida que la trayectoria hipotética se afina, los investigadores del escenario comienzan a preguntarse qué tipo de interacción podría surgir entre un objeto interestelar y la región cercana a Júpiter. El gigante joviano es una máquina gravitacional colosal. Su masa es tan grande que afecta incluso a objetos que pasan a millones de kilómetros. La matemática no deja espacio para dudas. Si algo se acerca lo suficiente, su velocidad cambia, su ruta se curva y su energía orbital se transforma. Todo esto es perfectamente real, parte fundamental de la mecánica celeste. Por eso, en este ejercicio, la alineación con Júpiter se vuelve fascinante desde el punto de vista científico. No se necesita un impacto ni una aproximación extrema para generar fenómenos interesantes. Basta una coincidencia dinámica en el lugar adecuado.
El análisis matemático también abre la puerta a estudiar algo que a menudo pasa desapercibido: la diferencia entre captura gravitacional y asistencia gravitatoria. La captura ocurre cuando un objeto pierde la suficiente energía para quedar temporalmente en órbita. La asistencia gravitatoria, en cambio, es un impulso natural provocado por la gravedad del planeta que acelera y desvía al visitante. En esta historia hipotética, los científicos se preguntan: ¿cómo respondería un objeto interestelar si entrara en la zona donde estas dos posibilidades compiten? La matemática real muestra que las condiciones necesarias para una captura son estrictas, pero no imposibles si la velocidad del objeto, su ángulo de entrada y la fuerza de los jets se alinean de forma precisa. Aunque este encuentro no existe en la realidad, estudiarlo permite entender por qué Júpiter ha sido pieza clave en la evolución del sistema solar, desviando, dispersando y atrapando material durante miles de millones de años. La pregunta que guía esta parte 2 es simple y poderosa: ¿qué revela un alineamiento tan improbable sobre la física del cosmos? La respuesta es que incluso los escenarios más extremos pueden surgir de combinaciones naturales de eventos. La matemática no discrimina entre lo común y lo extraordinario, solo cálcula. Por eso, este ejercicio, y sí, nos ayuda a comprender la fragilidad de nuestras predicciones, la sensibilidad de las trayectorias y la profundidad de los procesos que moldean el movimiento de los objetos interestelares. No buscamos respuestas definitivas, sino una exploración rigurosa de cómo se comportaría el universo bajo condiciones límite, completamente posibles dentro de la ciencia. En este escenario hipotético, lo más intrigante no es la coincidencia orbital, sino el comportamiento físico del objeto. Los cometas normales, incluso los más inusuales, siguen patrones relativamente conocidos. Cuando se acercan al Sol, su hielo se calienta, se libera gas en todas direcciones. La actividad es caótica, impredecible y dominada por la temperatura de cada región de la superficie. Sin embargo, la posibilidad teórica de que un visitante interestelar muestre un patrón diferente abre una oportunidad científica excepcional. En este ejercicio, 3I Atlas no actúa como un cometa típico de primer viaje, sino como un cuerpo cuyo comportamiento físico revela características difíciles de ignorar desde el punto de vista científico. El proceso empieza con la sublimación. Cuando el objeto entra al sistema solar interior, la radiación solar golpea su superficie por primera vez tras millones de años, vagando en frío absoluto. El hielo se transforma en gas, liberándose de forma explosiva. En la mayoría de los cometas, esta expulsión sucede en direcciones aleatorias, dependiendo de la estructura interna del núcleo y de qué zonas reciben más luz. Pero en nuestro escenario teórico, las observaciones muestran un patrón levemente sostenido, como si los jets surgieran de regiones que se activan de forma más persistente que lo usual. No se trata de suponer nada extraordinario, sino de explorar el límite físico de cómo podría comportarse un cuerpo interestelar con una composición desequilibrada o con una distribución interna de calor, distinta a la de los cometas locales. La idea central es científica. Si los jets tienden a formarse de manera repetida en la misma región, con la misma orientación aproximada, incluso con variaciones naturales, la aceleración resultante podría volverse mensurable. No sería un impulso grande, pero sí suficiente para que, en un largo periodo, la trayectoria se incline ligeramente hacia un nuevo rumbo. Esta posibilidad ya ha sido documentada en cometas del sistema solar, donde pequeños impulsos acumulados cambian las órbitas de forma constante. En este escenario hipotético, ese comportamiento extremo encajaría dentro de la física real, permitiendo un acercamiento estadísticamente raro hacia Júpiter, sin necesidad de recurrir a suposiciones ficticias. Uno de los aspectos más interesantes aparece en la composición. La relación entre dióxido de carbono y vapor de agua es fundamental para entender la historia térmica de cualquier cuerpo helado. En varios cometas reales se han detectado proporciones elevadas de CO2, lo que indica que se formaron en regiones extremadamente frías, lejos de cualquier estrella. En este escenario, imaginamos que 3I Atlas presenta una proporción inusualmente alta,
lo cual explicaría que sus jets sean más energéticos o más persistentes en ciertas zonas. Este tipo de química exótica ha sido observada antes. No contradice ningún modelo científico, solo representa un extremo de la diversidad natural que existe en los objetos helados. Esa diversidad química es lo que permite que un escenario hipotético como este tenga sustento científico aunque no exista en la realidad. A medida que la actividad crece, la comunidad científica del escenario comienza a notar otro detalle: la posible presencia de níquel volátil detectado a través de espectros remotos. En la realidad, telescopios como el VLT ya han encontrado níquel atómico en cometas comunes, un descubrimiento sorprendente que abrió debates sobre su origen. En este ejercicio, la detección hipotética de níquel, sin una fracción comparable de hierro, provoca preguntas sobre procesos físicos poco comprendidos. No implica artificialidad, pero sí sugiere que el objeto podría haberse formado en condiciones muy diferentes a las de nuestro sistema solar. La presencia de níquel volátil es un fenómeno real, documentado en la astronomía moderna, y usarlo en un escenario extremo sirve para ilustrar cómo los científicos reconstruyen la historia de un cuerpo a partir de su química. A medida que el objeto se acerca al Sol y su actividad se intensifica, la forma en que la coma se expande también se vuelve un punto clave en esta hipótesis. La dirección del gas puede cambiar la distribución de masa alrededor del objeto, afectando ligeramente su movimiento. La observación detallada de estas variaciones permite medir la aceleración no gravitacional con mayor precisión. Este tipo de análisis es esencial para cualquier visitante interestelar, ya que los científicos buscan comprender cómo los materiales atrapados en su interior responden al calor por primera vez después de eones. En un escenario donde el rumbo coincide matemáticamente con Júpiter, cada pequeño cambio en la actividad se vuelve digno de análisis profundo. Aquí surge un elemento central del suspenso científico. Un visitante interestelar que no se comporta de manera completamente aleatoria es, por sí mismo, un laboratorio natural. No es necesario que haga algo extraordinario para llamar la atención. Basta con que su actividad sea lo suficientemente persistente para alterar su ruta en un grado medible. Las simulaciones en este escenario imaginado muestran que incluso una aceleración leve, repetida durante semanas, sería suficiente para inclinar lentamente el camino del objeto hacia una región cercana al gigante joviano. No porque el cuerpo apunte, sino porque la física permite que los impulsos acumulados produzcan una desviación inusual pero completamente posible dentro de la mecánica orbital. El interés científico se multiplica por otro motivo. Los objetos interestelares son extremadamente raros. Cada vez que uno pasa por el sistema solar, trae consigo información sobre su lugar de origen, la composición de su coma, la forma en que libera gas, la manera en que se fragmenta o mantiene su integridad. Todo contribuye a reconstruir su historia. En este escenario hipotético, un visitante que muestra actividad prolongada, química atípica y desviaciones sostenidas, se convierte en una oportunidad incomparable para estudiar los procesos que gobiernan la evolución de cuerpos procedentes de otras estrellas. Incluso sin un acercamiento real a Júpiter, ese comportamiento ya sería suficiente para justificar un seguimiento intensivo. Lo más notable de este ejercicio es que cada detalle se sostiene en la ciencia real. Nada aquí contradice las leyes de la física ni los modelos modernos de dinámica y química cometaria. Lo que hacemos es empujar esas leyes hasta su límite, explorando cómo reaccionaría un objeto interestelar si todas las variables se alinearan de una forma extraordinaria. El resultado es una historia guiada por la ciencia, gobernada por la incertidumbre y envuelta en un suspenso completamente natural. No buscamos respuestas definitivas, sino claridad sobre cómo opera el universo, cuando las coincidencias alcanzan un nivel que rara vez podemos observar. En este escenario hipotético donde la trayectoria refinada de un visitante interestelar parece coincidir con la región dominada por Júpiter, surge una dimensión científica profundamente intrigante. El papel del gigante gaseoso como un sistema dentro de otro sistema, un pequeño universo rodeado por lunas que, en muchos aspectos, parecen más prometedoras para la vida
que la propia Marte. En este ejercicio, la coincidencia orbital no se interpreta como un mensaje ni como una intención, sino como un punto de partida para examinar cómo funcionaría la interacción entre un cuerpo interestelar y un conjunto de mundos que, por sí solos, ya representan algunos de los ambientes más fascinantes de toda la astrobiología. Lo sorprendente no es imaginar un encuentro, sino comprender lo que la ciencia revela cuando analizamos lo que podría pasar si la trayectoria del visitante se alineara, aunque fuera solo matemáticamente, con el dominio gravitacional del planeta más masivo del sistema solar. Júpiter no es solamente un gigante de gas, es una maquinaria gravitacional que altera rutas, fragmenta cometas, captura material temporalmente y dispersa partículas hacia regiones donde el viento solar no llega con la misma fuerza. Su presencia organiza todo a su alrededor, creando un equilibrio dinámico que, en muchos sentidos, es tan complejo como el de un sistema estelar pequeño. Cuando planteamos este escenario, y sí, lo primero que aparece es una perspectiva científica clara. Un acercamiento estadístico, aunque no sea extremo, permitiría estudiar cómo un objeto interestelar interacciona con esa enorme estructura invisible que es la magnetosfera joviana, un campo magnético tan grande que podría encapsular la Tierra entera dentro de él. Este entorno es un laboratorio natural donde partículas energéticas, polvo cargado, moléculas orgánicas y hielo vaporizado siguen trayectorias que no podrían reproducirse en ningún otro lugar del sistema solar. El interés se intensifica cuando entran en escena las lunas oceánicas. Entre todas, Europa ha sido durante años el foco de mayor especulación científica, no por supuestas señales, sino por sus características totalmente comprobadas. Una corteza de hielo joven, grietas activas, intercambio entre superficie y interior, y bajo todo eso, un océano global en contacto directo con un fondo rocoso. Ese simple contacto es suficiente para permitir química hidrotermal, una de las vías más estudiadas para entender cómo pueden surgir procesos prebiológicos. En este escenario hipotético, un visitante interestelar que pasara cerca del dominio gravitacional de Júpiter podría soltar, a través de sus jets, fragmentos microscópicos que terminarían atrapados temporalmente en la magnetosfera para finalmente caer lentamente sobre la superficie de Europa. No sería un impacto, no sería un depósito masivo, sino un proceso natural que ya ocurre con otros cometas y que podría repetirse en este caso extremo. Ganímedes ofrece un escenario distinto pero igualmente fascinante. Es la única luna con un campo magnético propio, lo cual crea una burbuja dentro de la burbuja de Júpiter. En un acercamiento hipotético, cualquier material que ingresara a esa región podría comportarse de manera completamente diferente que en Europa. Las capas internas de Ganímedes, con océanos en estratos apilados, sugieren una estructura donde compuestos orgánicos podrían quedar atrapados por miles de años antes de que cualquier proceso interno los transporte hacia el interior. Esta complejidad hace que Ganímedes sea un objetivo ideal para estudiar cómo interactúan diferentes campos magnéticos con partículas cargadas, provenientes de un objeto interestelar. Calisto, por su lado, representa un extremo opuesto. Su superficie es la más antigua entre las lunas grandes, llena de cráteres que no han cambiado en billones de años. Su océano profundo, aislado por una capa de hielo espesa y fría, es un ambiente totalmente distinto al de Europa y Ganímedes. En este escenario, cualquier material depositado sobre Calisto permanecería casi intacto, congelado en su lugar, como si fuera un archivo natural. Es esta cualidad la que convierte a Calisto en un candidato excepcional para estudiar cómo el material orgánico interestelar podría conservarse sin ser alterado por procesos internos. Así, incluso en una historia hipotética, la ciencia encuentra caminos reales para explorar. La interacción no se daría de manera directa, sino a través de procesos naturales. Cuando un visitante interestelar libera partículas, estas se incorporan al flujo de polvo y plasma que circula alrededor de Júpiter. La magnetosfera actúa como un distribuidor cósmico, canalizando material hacia regiones específicas, dependiendo de la carga eléctrica y la velocidad de cada partícula. En la vida real, este fenómeno,
es responsable de la coloración de algunas regiones de las lunas y de cambios temporales en sus atmósferas, extremadamente delgadas. En nuestro ejercicio, el comportamiento del visitante no tiene intención, pero la coincidencia matemática permitiría estudiar en tiempo real cómo ese material se incorpora a un sistema tan dinámico. Sin embargo, lo que genera el suspenso en este escenario no es la posibilidad de interacción, sino la extraordinaria oportunidad científica que ofrecería. Un objeto interestelar, cargado con química formada, alrededor de otra estrella podría aproximarse a los laboratorios naturales más prometedores del sistema solar. La hipótesis abre un puente entre dos áreas de estudio que rara vez pueden conectarse: la composición primitiva de mundos exteriores y los ambientes capaces de mantener agua líquida bajo hielo. La ciencia no necesita ficción para despertar asombro. El simple hecho de imaginar esta coincidencia ya revela lo mucho que aún desconocemos sobre la evolución de los mundos helados. La clave es que este escenario, aunque extremo, se sostiene dentro de la física conocida. No requiere alterar leyes naturales ni inventar comportamientos exóticos. Basta con considerar que, en rarísimas ocasiones, el universo permite que dos eventos improbables coincidan: un visitante interestelar activo y un sistema planetario con ambientes oceánicos. Cuando esas variables se juntan, aunque sea solo en una simulación teórica, la ciencia se llena de preguntas que merecen ser exploradas. Este análisis no busca presentar un destino ni una intención, sino revelar que un encuentro matemáticamente cercano permitiría estudiar cómo se comportan juntas dos historias completamente distintas: la de un cuerpo que viaja desde otra estrella y la de un sistema joviano que ha moldeado sus lunas durante miles de millones de años. En un universo gobernado por la mecánica celeste, incluso la coincidencia más improbable puede abrir una ventana al pasado y al futuro al mismo tiempo. En este escenario hipotético donde 3I Atlas parece encaminarse, por pura coincidencia matemática, hacia la región dominada por Júpiter, surge un detalle que transforma totalmente el interés científico: el tiempo. Los objetos interestelares no esperan, no disminuyen su velocidad para que los seres humanos los estudien con calma. No se detienen para permitir que los telescopios recopilen todos los datos posibles. En la realidad, cruzan el sistema solar como balas silenciosas, visibles apenas por unos meses antes de perderse para siempre en la oscuridad. En este ejercicio, esta limitación se vuelve un elemento crítico. Si el visitante siguiera una ruta que lo acercara significativamente al gigante joviano hacia marzo de 2026, la comunidad científica tendría menos de 9 meses para coordinar observaciones, ajustar instrumentos y tomar decisiones que, en circunstancias normales, llevarían años. La magnitud del desafío empieza a revelarse cuando se compara la velocidad del objeto con el ritmo normal de la investigación. Desde la Tierra, cada observatorio cuenta con un margen reducido para capturar imágenes claras. El brillo del visitante podría variar drásticamente conforme se acerca al Sol. La actividad podría aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de hielo expuesto, y cualquier fragmentación repentina alteraría toda la trayectoria hipotética. En este escenario teórico, los científicos saben que la incertidumbre crece conforme la ventana de tiempo se estrecha. No porque exista peligro, sino porque cada minuto perdido representa datos que no podrán recuperarse jamás. El siguiente punto crítico en esta exploración es la discusión sobre el uso de naves ya presentes en el sistema solar. En la vida real, Juno orbita Júpiter recopilando información sobre la atmósfera, la magnetosfera y la estructura interna del planeta. Sin embargo, Juno no está diseñada para realizar maniobras de emergencia para interceptar un objeto interestelar. Su combustible es limitado, sus instrumentos se calibraron para objetivos específicos y su órbita responde a un plan científico cuidadosamente estructurado. En este ejercicio hipotético, los astrónomos debaten si sería posible desviar ligeramente la ruta de la nave para observar el visitante desde un ángulo único que ningún telescopio terrestre podría proporcionar. La discusión sería intensa, no por riesgo, sino porque un desvío pequeño podría comprometer años de objetivos planificados. La pregunta que domina la atención no es si deben hacerlo,
sino qué sacrificarían a cambio. Al mismo tiempo, la nave JUICE, enviada por la Agencia Espacial Europea, avanza lentamente rumbo al sistema joviano en su misión auténtica de estudiar Europa, Ganímedes y Calisto. Su llegada real está prevista para 2031, demasiado tarde para participar en un encuentro con un visitante interestelar en 2026. En este escenario hipotético, los científicos reflexionan sobre lo mucho que podría revelarse si una nave de ese tipo estuviera ya en órbita. Esta frustración científica ilustra la necesidad de algo que muchas veces se menciona, pero rara vez se discute con suficiente urgencia: la importancia de desarrollar sistemas de respuesta rápida capaces de estudiar objetos interestelares cuando aparezcan, antes de que desaparezcan para siempre. Desde el punto de vista científico, la limitación temporal también obliga a priorizar qué tipo de datos serían más valiosos. ¿Se debe enfocar en la composición química del visitante? ¿En cómo su actividad cambia con la distancia al Sol? ¿En su posible interacción con el viento solar? ¿O sería mejor concentrar recursos en simulaciones dinámicas que exploren cómo se comportaría en su acercamiento hipotético a Júpiter? En un escenario donde la trayectoria parece converger hacia una región de interés científico extremo, cada decisión se vuelve crítica. No hay tiempo para repetir experimentos ni para esperar mejores instrumentos. La ciencia debe actuar con rapidez, precisión y una coordinación global que pocas veces se ha alcanzado. La presión aumenta conforme se calcula la distancia hipotética mínima entre el visitante y Júpiter. Un acercamiento a decenas de millones de kilómetros. Parece enorme desde una perspectiva humana, pero en dinámica orbital, esa separación puede producir alteraciones significativas en la velocidad, la rotación y la actividad del objeto. Los astrónomos del escenario teórico saben que incluso un encuentro relativamente distante podría producir datos extraordinarios, especialmente si los jets aumentan su intensidad durante el acercamiento. La actividad cometaria es impredecible. Un aumento repentino del calentamiento solar podría provocar una explosión de gas que enviaría partículas en diferentes direcciones, algunas de las cuales podrían terminar atrapadas temporalmente en la magnetosfera joviana. Documentar ese proceso sería una ventana directa hacia fenómenos que normalmente no se pueden observar. Otro elemento clave en esta hipótesis es la incertidumbre sobre la estabilidad del núcleo del visitante. Los objetos interestelares son frágiles. Oumuamua, aunque pequeño, mostró cambios inesperados en su movimiento. Borisov se fragmentó parcialmente en su paso cercano al Sol. Si Three Eye Atlas estuviera sometido a un calentamiento intenso, la posibilidad de ver grietas, desprendimientos o fragmentaciones aumentaría con cada día. Una fractura grande podría alterar la proyección matemática hacia Júpiter, desviándola o incluso dispersándola. Este riesgo no es peligroso para la Tierra, es un riesgo científico, porque cambiaría completamente la información que la comunidad creyó posible obtener. El tiempo se convierte en el antagonista silencioso de esta historia hipotética. La ventana se va cerrando, no por destrucción, sino porque la naturaleza actúa sin esperar. La verdadera tensión nace cuando los investigadores del escenario se dan cuenta de que el visitante podría cambiar su comportamiento en cualquier momento. Si los jets se intensifican, la trayectoria matemática puede inclinarse. Si disminuyen, la ruta puede abrirse más. Cada actualización modifica el escenario. Las simulaciones deben ejecutarse cientos de veces por semana. La ligera incertidumbre que siempre acompaña a los objetos interestelares se vuelve un factor determinante. Aunque nunca habría peligro de impacto con la Tierra, la incertidumbre sobre la coincidencia con la región de Júpiter mantiene viva una pregunta científica poderosa. ¿Será posible capturar suficientes datos antes de que el objeto se aleje para siempre? La ciencia sabe que cuando la ventana se cierra, lo único que queda son las mediciones que se lograron recuperar. En este ejercicio, los astrónomos del mundo están conscientes de que cada hora de observación tiene un peso enorme. Se sienten al borde de una oportunidad que tal vez no vuelva a repetirse en siglos. Analizar un visitante interestelar que, por una combinación extraordinaria de factores, podría acercarse a un sistema planetario con lunas oceánicas. La urgencia no proviene de miedo,
sino del anhelo de entender lo que el cosmos ofrece en rarísimas ocasiones. Así, la pregunta que domina toda esta exploración hipotética se hace cada vez más inevitable. ¿Logrará la humanidad reunir datos suficientes antes de que la trayectoria del visitante se aleje para siempre del alcance humano? En este escenario hipotético donde 3i Atlas parece encaminarse hacia la región dominada por Júpiter, la clave para entender todo no es la espectacularidad de un acercamiento raro, sino la matemática que actúa debajo de cada movimiento. Cuando un cuerpo atraviesa el vacío interestelar, su historia queda escrita en la velocidad que trae, en el ángulo con el que entra al sistema solar y en la forma en que su superficie reacciona al calor solar. Aquí es donde la física se vuelve narrativa. Cada chorro de gas, cada fragmento liberado, cada cambio en la presión solar es una palabra en un idioma que los astrónomos saben leer. Y en este ejercicio, la pregunta científica esencial es cómo esas fuerzas diminutas podrían, bajo circunstancias extremas pero posibles, modificar la trayectoria, lo suficiente para originar la coincidencia matemática con Júpiter. En la realidad, los cometas se comportan como pequeños motores naturales. Cuando el hielo atrapado en su interior se calienta, se expande, se fractura y se libera, empujando el núcleo en la dirección opuesta. Estos impulsos son tan débiles que una persona no los sentiría si estuviera de pie sobre la superficie del objeto, pero en el vacío del espacio, donde la resistencia es inexistente, pueden acumularse durante semanas o meses y alterar la ruta de manera notable. En la mayoría de los casos, esta actividad es caótica. Los jets se activan y se apagan, surgen de grietas diferentes y responden a patrones irregulares de rotación. Sin embargo, en este escenario hipotético, el interés científico surge cuando los modelos indican que la aceleración podría ser ligeramente más persistente en una zona de la superficie, lo suficiente como para causar una desviación pequeña pero sostenida. Esta desviación no implica intención ni control. Es pura física, una combinación entre composición química, distribución del hielo y exposición desigual a la luz solar. Aquí es donde la matemática se vuelve crucial. Los astrónomos del escenario deben introducir en sus simulaciones parámetros extremadamente sensibles. Un error mínimo en la medición de la actividad puede generar predicciones completamente diferentes. Por eso, cuando este ejercicio plantea una alineación estadísticamente rara con Júpiter, la duda científica es legítima. ¿Cómo puede un objeto interestelar, formado en un sistema estelar desconocido, terminar en un escenario que roza los límites de la probabilidad? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de la mecánica orbital. El espacio no es un vacío estático, es un conjunto de fuerzas en constante interacción. El viento solar empuja, la radiación excita moléculas, los campos magnéticos desvían partículas cargadas y la gravedad del Sol actúa como el director de una coreografía inmensa. Cada uno de estos factores contribuye, aunque sea de forma minúscula, a la ruta final del visitante. En este ejercicio hipotético, los científicos imaginan cómo un patrón persistente de jets podría actuar como un ajuste natural, inclinando lentamente la dirección del movimiento hacia un punto donde, meses después, la curva se proyecta en dirección al gigante joviano, no porque el objeto apunte, sino porque el universo permite coincidencias tan improbables como reveladoras. Mientras el visitante avanza por el sistema solar interior, sus características físicas se vuelven cada vez más importantes. El tamaño del núcleo, la densidad del hielo, la cantidad de material volátil y la presencia de moléculas exóticas influyen en cómo responde al calor. En este escenario teórico, se observa que el objeto libera más dióxido de carbono que vapor de agua, una condición posible en cuerpos formados, lejos de estrellas jóvenes donde el CO2 permanece atrapado en mayor cantidad. Este tipo de composición permite que los jets sean más potentes o más estables en ciertas zonas, lo que, a su vez, podría reforzar la desviación acumulada. De nuevo, sin necesidad de ficción, la ciencia ofrece suficiente diversidad en la química cometaria como para permitir escenarios extremos. La matemática se vuelve aún más compleja cuando se consideran los cambios en la rotación.
En los cometas, los jets no solo desvían la trayectoria, también pueden modificar el periodo de giro. Si la rotación cambia ligeramente, nuevas zonas del objeto se exponen al Sol por más tiempo, se calientan más rápido y comienzan a liberar gas. Esta retroalimentación natural puede crear un efecto cascada donde pequeñas variaciones generan cambios acumulados. En este escenario imaginado, los astrónomos del mundo trabajarían sin descanso para actualizar los valores de rotación, actividad y orientación del objeto. Cada actualización podría alterar la proyección hacia Júpiter, aumentando o reduciendo la probabilidad de coincidencia. El suspenso científico surge cuando la trayectoria, dentro de los márgenes matemáticos, se mantiene alineada con la región cercana al gigante. No es una predicción firme, sino una tendencia que aparece una y otra vez en las simulaciones. La pregunta que motiva toda esta investigación hipotética no es si la coincidencia ocurrirá, sino qué revelaría sobre los objetos interestelares, si incluso la combinación más improbable pudiera manifestarse. La naturaleza no necesita intención para producir alineaciones extraordinarias. El universo es tan vasto que, en algún lugar y en algún momento, incluso las coincidencias más improbables pueden darse. Este ejercicio científico explora una de esas posibilidades extremas. Las implicaciones científicas serían enormes. Un visitante interestelar que se modificara de manera notable debido a su propia actividad permitiría estudiar, con una claridad rara vez alcanzada, cómo los procesos internos determinan el destino de un objeto. Comprender esta relación entre actividad, rotación y trayectoria es uno de los retos actuales en la investigación de cometas. Si un caso así coincidiera matemáticamente con la región de Júpiter, aunque fuera solo una simulación, permitiría explorar preguntas fundamentales. ¿Cómo de sensible es la trayectoria de un visitante interestelar? ¿Cuál es el límite real de la influencia de los jets? ¿Qué nos revela la química sobre la historia de un objeto formado en un lugar que jamás veremos? En esta sección, la matemática se convierte en protagonista silenciosa. Todo sucede lejos de los ojos humanos, en regiones que ningún observatorio puede alcanzar físicamente. Sin embargo, cada ecuación refleja la historia acumulada de millones de años. Nada en esta hipótesis contradice la ciencia. Simplemente lleva las condiciones físicas conocidas a un límite que pocas veces se estudia. La coincidencia con Júpiter no es una señal ni un mensaje, sino un escenario que revela cuán delicados pueden ser los equilibrios que guían a los viajeros interestelares. La narrativa científica encuentra aquí su punto más sutil. Cuando la desviación de un objeto depende de fuerzas tan pequeñas, el resultado final se vuelve una ventana hacia el pasado y el futuro del universo. En un ejercicio como este, la matemática no sirve para predecir un evento real, sino para mostrar cómo una trayectoria improbable puede convertirse en una herramienta para comprender mejor los procesos naturales que dan forma al cosmos. En este escenario hipotético donde 3i Atlas parece dirigirse, por pura coincidencia matemática, hacia la región dominada por Júpiter, la atención científica comienza a enfocarse en algo que a menudo pasa desapercibido para el público general: la química profunda de un visitante interestelar. Si la trayectoria llama la atención por su rareza, la composición del objeto despierta un nivel diferente de inquietud científica, no porque sugiera algo extraordinario, sino porque revela pistas sobre un entorno de formación completamente distinto al nuestro. La química es el idioma más antiguo del universo. Es anterior a los planetas, a las estrellas y a cualquier forma de vida. Y en este ejercicio, ese idioma empieza a mostrar frases que la ciencia aún no sabe leer por completo. Lo primero que destaca es la relación entre dióxido de carbono y agua. En cometas del sistema solar, el vapor de agua suele dominar la actividad, especialmente cerca del Sol. Sin embargo, algunos cometas reales han mostrado proporciones inusualmente altas de CO2, lo que indica que se formaron en regiones extremadamente frías. En este escenario hipotético, las observaciones de 3i Atlas revelan una proporción aún más extrema, donde el dióxido de carbono supera ampliamente al agua. Esta condición explica el comportamiento más persistente de ciertos jets, ya que el CO2 se sublima a temperaturas más bajas que el hielo de agua.
La actividad fuerte, incluso lejos del Sol, encaja perfectamente dentro de la física conocida, pero indica un origen radicalmente distinto. La química no cuenta historias simples. Cada molécula es un fragmento de memoria pura. A medida que los espectros se vuelven más claros, aparece otro detalle que desconcierta a la comunidad científica dentro del escenario: la presencia de níquel volátil. Este hallazgo no es ficticio. En la vida real, se detectó níquel atómico en cometas comunes usando telescopios europeos. Pero en este ejercicio, el detalle que prende la curiosidad científica es la aparente ausencia de hierro en proporción comparable. En un entorno normal, el níquel y el hierro aparecen juntos. Son elementos hermanos, formados en procesos similares. Ver uno sin el otro es posible, pero raro. No significa nada extraordinario, pero sí sugiere que el visitante interestelar pudo haberse formado en un entorno químico inusual, quizás una nube molecular rica en carbonilos metálicos o un disco protoplanetario, donde los procesos térmicos separaron elementos que normalmente viajan juntos. Este tipo de composición exótica se vuelve relevante en el escenario hipotético, porque las moléculas liberadas en cada chorro no solo alteran la trayectoria, también revelan condiciones que existieron en otro sistema estelar. Los científicos del ejercicio saben que los objetos interestelares son cápsulas del tiempo. Cada elemento volátil atrapado en su interior es un testigo mudo de una estrella que tal vez ya no existe. La presencia de compuestos inusuales no implica artificialidad. Al contrario, abre un abanico de posibilidades, completamente naturales, que muestran cuán diversa puede ser la química entre las estrellas. En cierto sentido, estudiar un objeto así sería como leer un manuscrito, antiguo escrito en un dialecto desconocido. Lo más fascinante es que, conforme el visitante se acerca al Sol, las moléculas atrapadas durante su formación comienzan a liberarse lentamente. En esta historia hipotética, la actividad química aumenta conforme la radiación solar penetra capas internas que no se habían calentado en millones de años, uno tras otro. Los compuestos emergen y se registran en espectros que permiten reconstruir el pasado del objeto. Cada línea espectral es un mensaje que viajó por el espacio interestelar durante tiempos inconcebibles. Cada variación en la intensidad revela una transición térmica que quizás nunca vuelva a repetirse. Lo que la ciencia busca no es un significado oculto, sino información pura. ¿Qué condiciones existían en el lugar donde 3I Atlas se formó? ¿Qué tan diferente era ese entorno del nuestro? ¿Cómo contribuyen estos objetos a la química general de la galaxia? La hipótesis del alineamiento con Júpiter añade un nivel más profundo a esta exploración. Si el visitante se aproximara, incluso de manera matemática, al dominio del gigante gaseoso, algunas de esas moléculas podrían incorporarse temporalmente a su magnetosfera, no como una entrega, no como un acto intencional, sino como consecuencia natural de la forma en que el plasma joviano captura partículas cargadas. Esto permitiría estudiar cómo interactúa la química interestelar con un entorno planetario complejo. Las partículas que llegaran a las lunas heladas podrían quedar atrapadas en el hielo superficial, preservándose como huellas químicas que, en la vida real, solo podríamos estudiar mediante misiones especializadas. La tensión científica crece cuando la actividad del visitante empieza a revelar moléculas orgánicas simples. Este hallazgo hipotético no rompe ninguna regla. En cometas reales ya se han detectado compuestos orgánicos como formaldehído, cianuro de hidrógeno y moléculas basadas en carbono que sirven como bloques fundamentales en reacciones prebióticas. En este ejercicio, la aparición de dichos compuestos alimenta una pregunta científica poderosa: ¿cómo se distribuyen los ingredientes básicos de la química de la vida en toda la galaxia? No se trata de sugerir un propósito, sino de entender el flujo natural de moléculas orgánicas entre sistemas estelares. Los cometas, tanto locales como interestelares, pueden haber transportado material químico entre regiones distantes durante miles de millones de años. Pero lo más desconcertante, y también lo más realista, es la posibilidad de detectar moléculas cuya firma espectral aún no entendemos. En cometas reales,
La fracción desconocida del espectro a veces es sorprendentemente grande. En este escenario, la presencia de compuestos no identificados se vuelve el corazón del suspenso científico. ¿Qué procesos dieron origen a esas moléculas? ¿En qué condiciones se ensamblaron? ¿Qué historia cuentan sobre la estrella donde nació el visitante? Aquí, la ciencia se encuentra frente a una frontera natural. No hay certezas, solo preguntas guiadas por datos reales extendidos hasta un límite teórico. De todas las pistas químicas, la más intrigante del escenario es el níquel. En muchos procesos bioquímicos reales, el níquel actúa como catalizador. Forma parte de enzimas esenciales en organismos que habitan lugares extremos, incluso en la Tierra. Esto no significa que exista una conexión directa con la biología en un objeto interestelar. Implica simplemente que el níquel tiene propiedades que ayudan a acelerar reacciones químicas. En un acercamiento hipotético con Júpiter, la incorporación de níquel al ambiente de sus lunas oceánicas permitiría estudiar cómo este metal interactúa con agua, salada sometida a calor interno, generado por fuerzas de marea. Esa combinación no requiere imaginación, es real en Europa y Ganímedes. El suspenso no nace de la posibilidad de vida, sino de la profundidad de las preguntas que el visitante interestelar plantea. Cada molécula liberada por su superficie sería una pieza más del rompecabezas galáctico que la ciencia intenta resolver desde hace décadas. En un escenario donde el tiempo es limitado y la trayectoria parece dirigirse hacia un laboratorio natural, tan complejo como el sistema joviano, la urgencia se combina con la humildad. Nunca se ha tenido acceso directo a la química de un mundo formado bajo otra estrella. Cada espectro, cada línea química, cada señal débil representa una oportunidad que puede no repetirse jamás. La química que no debería existir no es la que contradice las leyes de la física, sino la que desafía nuestras expectativas. En este ejercicio hipotético, 3I Atlas no busca un destino, solo revela, a través de su composición, que el universo es infinitamente más diverso de lo que imaginamos. La ciencia se mueve en esa frontera, tratando de descifrar lo que el visitante trae consigo desde un lugar que nunca conoceremos. En este escenario hipotético donde la trayectoria refinada de 3I Atlas parece alinearse, por pura coincidencia matemática, con la región gravitacional de Júpiter, la atención científica se desplaza hacia un conjunto de mundos que ya eran misteriosos antes de que este visitante interestelar entrara en escena. Entre todos los cuerpos del sistema solar, las lunas heladas de Júpiter ocupan un lugar extraordinario. No es casualidad. Cada una alberga condiciones que, aunque muy diferentes entre sí, convierten el sistema joviano en una especie de laboratorio natural, donde se desarrollan procesos geológicos, químicos y energéticos que no se encuentran en ningún otro lugar cercano a la Tierra. En este ejercicio, el supuesto acercamiento del visitante no implica una interacción directa, pero sí abre una oportunidad, hipotética, excepcional, para preguntarse cómo reaccionarían estos mundos si partículas interestelares alcanzaran su entorno. Europa, la más famosa de las lunas oceánicas, es un ejemplo perfecto de por qué la ciencia ya considera a Júpiter como un sistema con potencial astrobiológico. Su corteza de hielo joven muestra fracturas activas, zonas donde el interior parece empujar material hacia la superficie y regiones donde la interacción entre el océano y la capa externa es evidente. Esto no es especulación. Misiones como Galileo han recolectado datos que confirman la existencia de un océano global bajo el hielo en este escenario. Y sí, los astrónomos imaginan cómo pequeñas cantidades de material liberado por un visitante interestelar podrían quedar atrapadas en las líneas de flujo de partículas que rodean la Luna. No sería un proceso dramático. Sería, en cambio, un mecanismo natural, lento, casi delicado, donde granos microscópicos viajan entre campos magnéticos, se depositan en el hielo superficial y quedan sellados bajo capas nuevas a medida que la Luna se renueva. Si alguna vez existiera la oportunidad de comparar química interestelar con química oceánica, incluso de forma indirecta, Europa sería el mejor lugar para observarlo. Ganímedes presenta un escenario completamente diferente, aunque igual de cautivador.
Este mundo es tan grande que supera a Mercurio en tamaño, pero a diferencia de cualquier otro satélite, posee un campo magnético propio. Esto crea un mini ambiente dentro del ambiente joviano, un espacio donde partículas cargadas siguen trayectorias únicas antes de caer sobre la superficie. En nuestro ejercicio hipotético, los científicos se preguntan cómo reaccionaría ese campo magnético si recibiera partículas provenientes de un objeto interestelar. La dinámica sería compleja. Algunas partículas podrían quedar atrapadas durante largos periodos, otras podrían precipitarse hacia la superficie generando señales espectrales temporales y un pequeño número quizá podría mezclarse con el hielo que recubre las capas superiores del satélite. Ganímedes no es simplemente una luna. Es un entorno donde fuerzas electromagnéticas, gravitacionales y térmicas se entrelazan en un equilibrio delicado. Un visitante interestelar que se aproximara, incluso sin interacción directa, serviría como una oportunidad única para estudiar cómo responde este mundo a estímulos externos. Calisto, por el contrario, representa la quietud congelada. Su superficie es tan antigua que prácticamente conserva intacta la historia del sistema solar. Las cicatrices visibles en su corteza helada no se borran, no se renuevan, no cambian con frecuencia. Es un archivo natural, un libro de páginas duras donde cada impacto, cada depósito de polvo, cada fragmento que cae desde el espacio, se conserva durante millones o incluso miles de millones de años. En este escenario hipotético, las partículas interestelares que llegaran a Calisto permanecerían en la superficie, sin alterarse, como si el satélite fuera un museo de hielo, capaz de almacenar trazas del visitante para siempre. Para la ciencia, esta idea sería fascinante porque ofrecería la posibilidad de analizar la química interestelar preservada en un estado casi puro. No habría procesos internos intensos, no habría vulcanismo, no habría renovación del hielo. Calisto sería el equivalente a una cápsula natural que conserva cada grano de polvo que toca su superficie. Más allá de las superficies heladas, el sistema joviano ofrece un entorno aún más complejo, su magnetosfera inmensa. Este campo magnético es tan grande que, si fuera visible a simple vista, cubriría una zona del cielo mucho mayor que la luna llena. Los científicos del escenario hipotético saben que cualquier partícula que ingrese a esta región experimenta fuerzas que la redirigen, la aceleran o la desvían según su carga eléctrica. En un acercamiento extremo, imaginado solo como modelo, parte del material liberado por el visitante interestelar podría quedar atrapado temporalmente en el cinturón de radiación joviano. Ese material viajaría en espiral, formando trayectorias complejas antes de precipitar hacia alguna de las lunas o hacia la atmósfera superior del planeta. Este fenómeno ya ocurre con otros cometas que se acercan a Júpiter, y extenderlo a un objeto interestelar en un ejercicio teórico ofrece una ventana para entender cómo se mezclan diferentes poblaciones de partículas en el entorno joviano. El suspenso científico crece cuando se considera que, bajo circunstancias hipotéticas, la interacción entre partículas interestelares y lunas oceánicas podría ser detectada por instrumentos diseñados para medir composición superficial. Europa Clipper, por ejemplo, en la vida real estudiará directamente el hielo de Europa en la próxima década. Si una coincidencia extrema como la planteada en esta historia ocurriera, incluso sin interacción directa, los datos recolectados revelarían señales adicionales relacionadas con granos provenientes del espacio interestelar. Ese tipo de detección sería revolucionaria no por su impacto, sino por su valor científico. Permitiría comparar por primera vez material formado alrededor de otra estrella con ambientes oceánicos dentro de nuestro propio sistema solar. Júpiter mismo también juega un papel crucial en este escenario. Su atmósfera profunda, formada por hidrógeno, helio y trazas de otros elementos, actúa como un filtro natural que absorbe y transforma cualquier partícula que caiga en ella. Si el visitante interestelar se aproximara lo suficiente, incluso un simple cambio en la distribución de polvo alrededor del planeta generaría alteraciones temporales en la reflectividad de algunas zonas altas de la atmósfera. No sería un evento visible a simple vista, pero sí detectable por instrumentos especializados.
La atmósfera de Júpiter es un caldero en constante movimiento. Cada corriente, cada turbulencia, cada banda y cada tormenta puede actuar como una trampa temporal para los granos de polvo. Estudiar cómo ese ambiente responde a material interestelar sería como observar un experimento natural ejecutado a una escala gigantesca. En este escenario, y sí, nada requiere imaginar fenómenos fuera de la realidad física conocida. Las lunas heladas de Júpiter ya son, por sí mismas, entornos extraordinariamente complejos. Europa revela evidencia de actividad, reciente y potencial intercambio químico entre océano y superficie. Ganímedes posee un campo magnético que desafía las expectativas de cualquier cuerpo de su tamaño. Calisto conserva la historia cósmica sobre su superficie intacta. Cada una aporta algo diferente a la exploración científica. Un visitante interestelar que se aproximara a este sistema sería como una página arrancada de un libro, escrito en otra estrella que accidentalmente cae, en medio de 3 mundos con condiciones únicas. No hay narrativa más rica que esa. En el fondo, la pregunta que guía esta sección del escenario hipotético no es si el visitante alteraría significativamente estos mundos, sino qué podría aprender la ciencia al observar cómo este sistema tan diverso reacciona a un estímulo externo tan extraño. En un universo donde las coincidencias improbables ocurren con naturalidad, Júpiter y sus lunas ofrecen un escenario perfecto para estudiar la interacción entre la química interestelar y ambientes capaces de mantener agua líquida. La coincidencia es teórica, pero la ciencia detrás de ella es real. La verdadera importancia de este ejercicio no es un encuentro, sino la comprensión que surge al imaginar cómo respondería uno de los sistemas planetarios más complejos a un visitante, que trae consigo la memoria de otro rincón de la galaxia. En este escenario hipotético en el que la trayectoria refinada de 3i Atlas parece coincidir matemáticamente con la región gobernada por Júpiter, la ciencia continúa moviéndose dentro de sus límites naturales, explorando cada posibilidad sin abandonar el rigor que la caracteriza. Sin embargo, existe un punto en el que incluso los investigadores más cautelosos se detienen antes de hablar con total libertad, no porque teman al público, sino porque ciertas preguntas, aunque perfectamente válidas dentro del ámbito teórico, requieren un tacto especial. Este es el territorio donde la especulación científica debe mantenerse estrictamente separada de la imaginación. Aquí es donde surge una pregunta que nadie quiere formular abiertamente, aunque su presencia es inevitable cuando se estudian coincidencias extremas. ¿Qué tan lejos puede llegar la ciencia al analizar un escenario improbable sin cruzar la línea hacia lo extraordinario? En este ejercicio, y sí, la hipótesis no es que el objeto interestelar tenga un propósito, ni que siga un plan. Ese tipo de interpretación no tiene cabida en la física. La pregunta es otra. ¿Qué podemos aprender si analizamos, con plena honestidad científica, qué tipo de procesos naturales podrían dar lugar a un patrón tan poco común? La naturaleza ofrece coincidencias que, a primera vista, parecen imposibles. Las trayectorias planetarias, las resonancias orbitales, los encuentros gravitacionales, las cadenas químicas que se forman en entornos extremos. Todo esto demuestra que el universo no necesita intención para producir resultados que parecen cuidadosamente diseñados. En esta sección, la ciencia profundiza en la paradoja. La improbabilidad no es evidencia de nada, más que del tamaño inconmensurable del cosmos. A pesar de esto, existe un tema que inevitablemente aparece en toda conversación científica que toca los límites de lo desconocido, la panspermia. No como una afirmación, sino como una hipótesis histórica que ha acompañado a la astronomía desde hace más de un siglo. En su versión más seria, la panspermia es la idea de que moléculas orgánicas complejas y potencialmente precursores, químicos de la vida, pueden viajar de un sistema estelar a otro, incrustadas en el interior de cometas, asteroides o polvo interestelar. Esta hipótesis no propone intencionalidad, sino un proceso natural, casi incidental, donde la química se mueve a través de la galaxia mucho antes de que exista vida en cualquier mundo. En este ejercicio, si un visitante interestelar se aproximara a Júpiter,
incluso de manera matemática, los científicos considerarían la posibilidad de estudiar si algunos de sus compuestos podrían incorporarse temporalmente a la magnetosfera o a las superficies heladas de sus lunas. No sería un mensaje ni una señal, sería simplemente un flujo químico interestelar encontrando un nuevo entorno para interactuar. Lo que produce el suspenso en esta sección no es la idea de vida ni la suposición de ingeniería, sino el silencio científico alrededor de preguntas que requieren extrema cautela. Cuando un objeto interestelar trae consigo compuestos inusuales, proporciones inesperadas de materiales volátiles y una trayectoria que, en un marco puramente teórico, podría acercarse a un sistema planetario con océanos subterráneos, la imaginación pública tiende a correr más rápido que los datos. Por eso, los científicos del escenario se centran exclusivamente en lo que puede medirse, observarse o modelarse. Todo lo demás queda fuera. La ciencia no avanza con suposiciones extraordinarias. Avanza con datos que revelan patrones, incluso si esos patrones parecen improbables. Dentro de este ejercicio surge otra reflexión, la comparación entre lo que se observa en objetos interestelares y lo que se conoce sobre los orígenes de la vida en la Tierra. En nuestro propio planeta, muchos científicos creen que parte del material orgánico primordial llegó mediante impactos de cometas y asteroides durante el bombardeo intenso temprano. Esa lluvia de escombros cósmicos pudo haber depositado aminoácidos, moléculas orgánicas simples y otros compuestos, que contribuyeron a la química prebiótica. Nada en esa historia requiere propósito, solo requiere tiempo, colisiones, química y calor. En este escenario, si 3I Atlas pasara relativamente cerca del sistema joviano, aunque solo fuera un encuentro matemático, podría ofrecer un ejemplo adicional de cómo el material interestelar puede interactuar con mundos que poseen océanos ocultos bajo su superficie. Esta teoría, conocida como panspermia natural, es suficientemente sólida como para ser estudiada, pero demasiado amplia como para ser demostrada fácilmente. En esta sección, la ciencia mantiene una distancia prudente. No se afirma que el visitante lleve vida. Se pregunta si su aproximación hipotética permitiría observar cómo el material interestelar se comporta en un entorno donde el agua líquida existe bajo capas de hielo. Esto por sí solo sería un descubrimiento monumental, una oportunidad para observar, incluso en modelo, cómo la química de dos mundos distintos, uno local, otro interestelar, convergen brevemente. La pregunta que nadie quiere decir en voz alta aparece entonces bajo una luz completamente científica. ¿Cómo afecta la incertidumbre humana nuestra interpretación de coincidencias cósmicas? La respuesta es simple y profunda. La ciencia debe mantenerse neutral. Los astrónomos solo pueden evaluar aquello que pueden medir. Las coincidencias, por improbable que sean, no deben interpretarse como mensajes. Son ventanas matemáticas a través de las cuales podemos ver el funcionamiento del universo con mayor claridad. En este escenario, 3I Atlas no es un mensajero. Es un viajero cuya historia se cuenta únicamente con química, movimiento, luz y gravedad. La última capa de suspenso surge cuando el escenario hipotético se cruza con una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Si la vida existe en otros lugares, ¿cómo viajan sus ingredientes entre mundos? Aunque este ejercicio no intenta responder esa pregunta, sí muestra que eventos extremadamente raros podrían servir como modelos para entender ese flujo químico que, en esencia, no reconoce fronteras estelares. La química no obedece a ninguna intención. Simplemente viaja, golpeada por la radiación, alterada por el frío extremo, atrapada en hielo durante millones de años y liberada de nuevo por un rayo de luz solar. En un universo donde el silencio es la norma y la vida es un fenómeno aún no confirmado, más allá de la Tierra, incluso un escenario hipotético como este puede enseñarnos algo valioso. No sobre mensajes, sino sobre procesos. No sobre señales, sino sobre patrones naturales. No sobre intenciones, sino sobre coincidencias tan improbables que, al explorarlas, revelan la complejidad profunda del cosmos. En este escenario hipotético donde la trayectoria refinada de 3I Atlas parece alinearse matemáticamente con la región dominada por Júpiter, la historia científica avanza hacia un momento decisivo.
Aquí ya no se trata únicamente de discutir la química oculta en el visitante, ni de analizar el comportamiento de sus jets, ni de estudiar la forma en que la actividad interna modifica su curso. En esta etapa, la atención de la comunidad científica se concentra en un punto crucial. ¿Qué puede suceder dentro de los límites reales de la física cuando un objeto interestelar pasa por una zona donde la influencia gravitacional del gigante gasoso es lo suficientemente fuerte como para modificar ligeramente su movimiento sin necesidad de un acercamiento extremo? Este es el espacio donde nacen los escenarios calculados, trayectorias posibles, desvíos mínimos, encuentros distantes y transformaciones sutiles, que pueden producir señales detectables. En el corazón de esta investigación hipotética se encuentran 3 escenarios matemáticos que no requieren ficción, solo cálculos. El primero es el más sencillo, un paso limpio. En esta posibilidad, el visitante interestelar atraviesa la región exterior del dominio joviano, experimenta una leve alteración en su velocidad y continúa su viaje hacia el espacio interestelar. Este resultado es el más probable en la mayoría de los análisis astronómicos reales. Incluso un acercamiento moderado podría generar una curvatura suave en la trayectoria, una especie de saludo gravitacional entre dos mundos que nunca volverán a encontrarse. Lo interesante es que, en este modelo, ese desvío podría permitir medir con mayor precisión la actividad interna del objeto, porque los cambios en su velocidad revelarían el equilibrio entre fuerza gravitacional y jets cometarios. El segundo escenario matemático es más complejo, una resonancia temporal. En este caso hipotético, el visitante interestelar no queda capturado, pero sí permanece durante un periodo más prolongado dentro de la zona de influencia gravitacional de Júpiter. No se trata de una órbita estable ni de un vínculo duradero, sino de una danza breve donde el objeto realiza 1 o 2 giros suaves antes de escapar de nuevo hacia el vacío. Este tipo de resonancia ha sido observada en cometas de largo periodo dentro del sistema solar. En esta historia teórica, el interés científico radica en estudiar cómo esa permanencia temporal podría permitir que mayores cantidades de material, impulsadas por los jets, se distribuyan dentro de la magnetosfera. Cada vuelta parcial genera un registro químico distinto, una firma que se mezcla con el entorno magnético del gigante y que podría detectarse mediante observaciones especializadas. El tercer escenario, igualmente realista dentro de los límites teóricos, es la fragmentación. Los cometas, especialmente los que experimentan su primer acercamiento al Sol en millones de años, son frágiles. La actividad interna, el calentamiento extremo y la rotación pueden generar tensiones que exceden la capacidad estructural del núcleo. En este ejercicio, la posibilidad matemática de una ruptura parcial no es un elemento de dramatismo, sino una consecuencia física natural. Si 3i Atlas se fragmentara en varios pedazos, la trayectoria hipotética hacia la región de Júpiter cambiaría. Algunos fragmentos podrían desviarse ampliamente, otros podrían seguir una ruta similar, y un pequeño número podría entrar temporalmente en la magnetosfera o incluso precipitar partículas hacia las lunas heladas. De nuevo, todo esto forma parte de procesos ya observados en cometas reales. La diferencia es que aquí se analiza cómo esos eventos interactuarían con un ambiente tan dinámico como el del sistema joviano. Mientras estos escenarios se calculan matemáticamente, la ciencia se prepara para observar todos los signos posibles. El brillo del objeto podría aumentar o disminuir, dependiendo de la intensidad de la sublimación. La forma de la coma podría tornarse asimétrica, indicando la dirección predominante de los jets. Las colas podrían separarse en estructuras múltiples, un fenómeno común cuando las partículas escapadas siguen caminos distintos según su tamaño y carga eléctrica. Incluso la rotación podría acelerarse ligeramente, provocando cambios en la periodicidad de la luz reflejada. Cada uno de estos signos sería una ventana de información sobre el estado interno del visitante interestelar, y la comunidad científica los estudiaría con una mezcla de urgencia y asombro. Los instrumentos en la Tierra, incluso los más poderosos, no pueden alcanzar la precisión que una nave espacial podría ofrecer. Pero en este escenario hipotético, la humanidad
No cuenta con ninguna nave, lo suficientemente cerca de Júpiter como para observar el encuentro con detalle. Esta limitación crea un suspenso natural. Los astrónomos saben que dependen de telescopios remotos, del viento solar, de patrones de luz y de modelos numéricos. Cada observatorio aporta una pieza diferente del rompecabezas. Algunos se enfocan en la química, otros en la dinámica, otros en la evolución térmica. El visitante interestelar se convierte temporalmente en el objeto más fascinante del sistema solar, no porque represente un peligro, sino porque su coincidencia matemática con un mundo tan complejo es una oportunidad única para estudiar procesos naturales, que rara vez pueden observarse. La tensión científica crece a medida que el objeto se acerca al punto, donde la incertidumbre alcanza su máximo. La trayectoria proyectada, incluso en un escenario puramente teórico, podría cambiar con cualquier aumento repentino de actividad. Un jet inesperado podría alterar el ángulo de salida. Una zona previamente inactiva podría comenzar a sublimarse, generando un impulso orientado en sentido contrario a lo calculado. Los astrónomos del ejercicio hipotético saben que, aunque las matemáticas permiten proyectar escenarios posibles, la naturaleza sigue siendo impredecible. La pregunta que permea todo este análisis no es qué pasará, sino qué señales podrán capturarse antes de que el visitante abandone para siempre la región dominada por Júpiter. Lo más interesante de este ejercicio científico es que, sin recurrir a ficción, cada escenario abre una ventana a un aspecto fundamental del universo. Un paso limpio revela la sensibilidad de las órbitas interestelares. Una resonancia temporal muestra la complejidad de las interacciones gravitacionales. Una fragmentación ofrece una visión única de la estructura interna y la evolución térmica del objeto. Ninguno de estos resultados requiere intencionalidad ni propósito. Son simplemente las consecuencias naturales de la física, cuando un viajero interestelar entra en contacto, incluso a distancia, con uno de los sistemas planetarios más complejos que conocemos. A medida que termina este tramo de la investigación hipotética, se vuelve evidente que la ciencia y la incertidumbre conviven de forma inseparable. Los signos que los astrónomos buscan no son mensajes, sino patrones. No anuncian un destino, sino una historia escrita en polvo, hielo y luz. El visitante interestelar, silencioso y distante, continúa su camino sin saber que, en la imaginación científica, ha provocado una de las investigaciones más detalladas que se podrían concebir.